Aquí tenés tus drogas. Relatos de un terapeuta en adicciones. Voy a leer el relato Mesita de Luz. Salí a la vereda de mi consultorio en Barrio Juniors y vi a este joven caminando despacito hacia mí. Era el comienzo de los años 90 y los consumidores de drogas en Córdoba tenían una estética particular. No como ahora, en que la práctica del consumo se ha socializado, democratizado, y no reconoce una forma casi única de vestir y hablar, como en aquel entonces. Cuando lo vi pensé, este flaco debe estar buscando el programa Cambio. Así se llamaba la institución que junto a otro compañero fundé en esa época para trabajar en adicciones. Me quedé apoyado en un auto estacionado, esperando, y así conocí a Alejandro G., un muchacho de 28 años, delgado, con pelo largo y ondulado, usaba un jean bombilla ajustado y un pullover tipo Bariloche, y tenía voz de radio FM. Sin acercarse demasiado, me preguntó en voz baja si ahí funcionaba un centro de rehabilitación por drogas. Alejandro G. era un joven culto, pacifista, muy sensible y adicto a un remedio para la tos muy popular en aquellos años 90, cuyo efecto era una fase inicial de euforia seguida luego de una profunda relajación. Tomaba hasta 3 cajas diarias de esas pastillas, es decir, 30 comprimidos en una jornada, una enormidad. Esa droga tenía la particularidad de generar tolerancia. Por eso, a medida que avanzaban los meses, Alejandro G. debía tomar más pastillas para alcanzar efectos parecidos a los logrados al comienzo de su consumo. Este remedio para la tos era en realidad la droga de elección de Alejandro, ya que también consumía otras sustancias. Era un policonsumidor, marihuana, LSD, cocaína y, por supuesto, tabaco y alcohol eran drogas familiares para él, pero a las que en apariencia podía manejar. Sin embargo, el consumo que lo enganchaba y preocupaba era este remedio en cuestión. Llamaba la atención el conocimiento que tenía de las drogas. Era un experto en fármacos y conocía en detalle los efectos psicoactivos de las distintas drogas, fuesen legales o ilegales. Conversar con él era como tomar una clase con un especialista en toxicología. Y no había internet en esa época. Su conocimiento venía por la lectura, por visitas a bibliotecas, por conversaciones con expertos y, por supuesto, por su experiencia personal, porque no solo las conocía, sino que las había probado a casi todas. Con el paso de los años, había hecho de su cuerpo un laboratorio de experimentación química. Cuando hablaba de drogas, no solo desplegaba un gran saber sobre ellas, sino que también transmitía convicción y pasión. Era parecido a un aeromodelista que hablaba de avioncitos, a un pescador que describía distintos tipos de anzuelos o a un futbolero que explicaba qué debería ser el director técnico del equipo nacional, o a un músico que describía su instrumento preferido. Si lo escuchabas mucho tiempo hablar de los efectos de las drogas, se te despertaba una curiosidad que antes no tenías por ciertas sustancias. A medida que fui trabajando con él, comencé a plantearme cuándo y por qué le nació esa pasión tan profunda por las drogas, por los fármacos. Si bien Alejandro no se había cuestionado esto, ante esta pregunta respondía lo típico. Creo que desde la adolescencia, cuando comencé a divertirme con mis primeras borracheras. Pero no resultaba una respuesta convincente. La mayoría de nosotros empezamos en la adolescencia a juguetear con el alcohol, pero no por eso nos convertimos en especialistas en licores. Cuando conocí a la familia de Alejandro, pude comprender más acabadamente la situación. Su madre, padre y hermana eran personas agradables, afectuosas y sumamente respetuosas. Conocían la relación de Alejandro con las drogas y hablaban de esto con total franqueza. Estos padres habían educado a sus 2 hijos convencidos de que, desde temprana edad,
debían acompañarlos en asumir responsabilidades y en desarrollar su autonomía. Por eso, a los 40 días de nacido, ya los habían sacado de la habitación matrimonial y llevado a las suyas. Y a medida que crecían, estaban atentos a conocer sus opiniones y a respetar sus puntos de vista. Alejandro había ido a una escuela cerca de su casa y con orgullo recordaba cómo su mamá lo dejaba ir solo, cuando a los demás chicos los acompañaba un adulto. Y no era que su madre fuera una desentendida, sino que así era la filosofía familiar. Fomentaban la independencia. Erika, la hermana de Alejandro, 2 años mayor que él, era una agradecida a sus padres por ese estilo de educación. Decía que eso la había ayudado a desarrollar una fuerte seguridad y a tomar decisiones acertadas de las que, con el tiempo, se sentiría muy orgullosa. Pero en todo ese culto familiar a la estimulación temprana de la independencia y a la emancipación, los padres comentaron como al pasar un episodio que me sorprendió y que no pude dejar de relacionar con ese llamativo vínculo amoroso que Alejandro manifestaba con las drogas. La madre relató que cuando su Alito, así le decía, tenía no más de 5 años, había caído en cama con fiebre por un estado gripal. No era para nada algo grave, pero el médico le había recetado un tratamiento con antibióticos en forma de jarabe que debía tomar 3 veces al día. Alejandro estaba en su habitación con todos los cuidados y mimos de un niñito enfermo. Pero su mamá, en vez de darle ella el medicamento recetado, le había enseñado a su hijito a agitar el frasco que dejaba en su mesita de luz, lo había instruido a desenroscar la tapa sin volcar nada y a ponerse la medida justa en el recipiente con el medidor plástico, a tomar el remedio y luego a dejar todo bien ordenado junto a su cama. También le había dejado a Alejandro un poco de azúcar en una tacita, para que endulzase ese remedio de gusto un poco agrio. La madre le preguntaba cuando entraba en la habitación: ¿tomaste el antibiótico, Alito? Y Alito respondía sí, y seguía viendo los dibujitos animados. Alejandro se acordaba en detalle de aquella historia y de cómo de tan chiquitito había comenzado a ver en los medicamentos de la casa una presencia sumamente amigable, de efectos casi mágicos para él, y recordaba cómo, en más de una oportunidad, los remedios azucarados le parecían tan ricos que, sin decir nada, aumentaba la dosis como si se tratara de dulces. Sin duda sería temerario y poco serio afirmar que ese fue el origen de las adicciones que, con los años, desarrollaría Alejandro. Sin embargo, lo cierto es que ese recuerdo olvidado y revivido en el relato de su madre le funcionó como una clave para comprender que su familiaridad y atracción por las drogas comenzó mucho antes del alcohol en su adolescencia. Estaban ya presentes a sus 5 años en su mesita de luz.